¿Cómo están? Estamos An- listos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo van las cosas? Hola Juliana, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Ver. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación. Estaban algunas personas conectándose y, y bueno, a los que están presentes les queremos presentar a Andrés. Andrés Andrés tiene una experiencia, una historia de vida muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de conocerlo hace ya más de 6 años. Yo creo que ya vamos como para 10 años de conocernos. Yo Y creo. Andrés pues, arrancó su carrera profesional en el sector financiero y en un momento de su vida, él dijo, quiero volver a mi pasión, que es el deporte, y arrancó a cambiar su vida. Y Andrés estudió, pues después de trabajar en uno de los bancos más importantes de Colombia en el sector financiero, decidió enfocarse en el marketing deportivo y estuvo en España trabajando con el Real Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia, Andrés? Cuéntanos como esa trayectoria que has dado y antes de que arranques esta noche, pues Andrés nos va a compartir cómo es el tema del alto rendimiento en el emprendimiento, ¿no? Porque es un deporte extremo de alto rendimiento, es como Andrés ha titulado su conversación de hoy. Así es, Juli. Bueno, para ti muchísimas gracias. Un gran saludo para cada una de las personas que en este momento están conectadas aquí al en vivo. También un gran saludo para todas las personas que posteriormente se van a estar conectando también a este en vivo. Yo he encantado de estar aquí compartiendo experiencias y aprendizajes que puedan resultarles de valor a cada uno de los emprendedores y por supuesto a la comunidad que en este momento pues está aquí conectada. Para responderte tu pregunta, mira, el tema de titular este live como emprender es un deporte extremo. Mi pasión por el deporte arrancó, recuerdo muy bien, desde hace muchísimos años, siendo muy chico, pateaba o golpeaba cualquier cosa que pudiese imaginarme que fuera una pelota, pero especialmente tenía una pasión por el fútbol. Y a los 15 años, pues quizás el sueño de muchísimos chicos, incluyéndome, fue convertirme en profesional del fútbol y del deporte. Y por razones o circunstancias de la vida, pues al final me fui encaminando, la vida me fue encaminando también a tomar como eso que socialmente conocemos o culturalmente conocemos como lo normal, que es ir a una universidad, buscar un empleo, adquirir bienes materiales, un carro, un apartamento, quizás también una familia. Y así fue hasta los 25, 26 años más o menos. Eh, Logré, pues digamos, encarrilarme en una carrera en el sector financiero, como tú bien lo decías, y llegó ese momento en el que las cosas comenzaron de una u otra manera a manifestarse de forma diferente, a encontrar ciertas señales o ciertos obstáculos que me llevaron a tomar la decisión de renunciar. Vendí absolutamente todo lo que tenía en ese momento y decidí irme a perseguir ese sueño que tenía ahí guardado en mi corazón ya desde hacía muchísimo rato. Esa historia a propósito, o ese detonante se dio cuando mi abuelo, ya después de haber ascendido muy rápido en este mundo corporativo, mi abuelo le detectan cáncer, cáncer en los pulmones. Y recuerdo perfecto el día en el que se detonó ese pensamiento de no quiero continuar con esta vida que para muchos quizás pueda significar el éxito, pero que en su momento había algo que yo muy adentro de mí no sentía bien. Perdón, Andrés, nos están Hasta que saludando. Está al- Fajas Bonifex, María Victoria, hola, gracias por acompañarnos. Ana, Manuel, Mafe, bueno, si no leo alguno, Alex, abogado desde Argentina, tenemos personas de Argentina, Colombia, qué chévere. Qué pena, Andrés, sigue, sigue. bueno, no, un gran saludo para todos los que se están conectando. Gracias por su tiempo, porque de verdad no existe nada más valioso que el tiempo del ser humano. Pero bueno, te contaba que el momento en el que se detonó
o como que se hizo ese clic de buscar cambiar ese estilo de vida que para muchas personas significaría el éxito, fue cuando en los últimos días en los que mi abuelo estaba viviendo, podía notar cómo cómo a él le pesaba su pasado. Y le pesaba su pasado porque había dejado de hacer cosas y ya lo único que tenía para ver eran esos últimos kilómetros, o lo único que tenía para ver era ese retrovisor de su pasado y decirse a sí mismo, o lo logré o lo hice, o arrepentirse de lo que había dejado de hacer. Y eso fue lo que detonó por completo todo el cambio, y arranqué para aprender con uno de los mejores clubes del mundo en términos de gestión deportiva. Ya en términos deportivos, por supuesto, habrán fanáticos apasionados de muchísimos otros clubes, pero eso fue lo que particularmente detonó ese cambio. Y a partir de ahí, desde hace más o menos unos 5 años, arranca un camino de emprender. Y arranca un camino de deporte extremo porque definitivamente emprender, tienes que ir dispuesto a imaginarte que estás practicando un deporte extremo, a que te vas a quebrar algún hueso caminando o transitando o entrenándote como emprendedor o practicando este deporte extremo del emprendimiento. Claro, claro que sí. Yo también llevo muchos años en esta ruta de emprender y sé de lo que tú hablas, ¿no? No son 8 horas de trabajo, son 15 horas, noches sin dormir, bueno, estrés, etcétera, porque la volatilidad de tener un negocio propio pues es así, es volátil, ¿no? Un día vendes, otro día no, entonces tienes que ser muy estratega con lo que haces y tienes que desarrollar como esas habilidades y tener como ese sistema de alto rendimiento para emprender, ¿cierto? Entonces, Andrés, dentro de lo que tú has hecho, dentro de tu recorrido y dentro de ese tema del marketing deportivo y todo lo que trabajas a nivel de deporte, ¿cuáles son las lecciones más grandes que puedes compartir a los emprendedores? O sea, de ese camino que has recorrido. Bueno, mira, yo suelo responder esa pregunta con 4 respuestas. Y es que la primera, la lección quizás más importante que he podido aprender en este camino de emprendimiento y para todos los que en este momento pues seguramente están recorriendo este camino es, y va a sonar un poco contraintuitivo, ¿sabes? Es no emprendas en algo que te apasiona. Y digamos, para profundizar un poco esta idea o este cliché debes hacer lo que te apasiona y tienes que ir por el camino que más te apasiona, digamos que es algo que hay que tomar casi que con pinzas para realmente poder tomar una decisión correcta en el momento de decidir emprender, porque, y te lo pongo quizás con un ejemplo, y es que generalmente, por decir un ejemplo, los chefs suelen decir querer un restaurante y está bien que lo deseen, pero cuando deciden emprender a través de un restaurante se dan cuenta de que o se van a enfrentar a muchísimas otras actividades diferentes probablemente a su pasión, que es cocinar. Entonces, siempre suelo decir que deberías emprender siempre que sientas la pasión de crear o de resolver problemas para la categoría o para el mundo que más te apasiona. En este caso, mi pasión es el deporte y mi deseo es crear y resolver problemas que en el mundo del deporte hay, o incluso poner esta herramienta llamada deporte al servicio pues, de las personas. Claro, claro. Sí, siempre hablamos de emprender en nuestra pasión, ¿no? Y es un reto identificar también a veces cuál es el área por donde quieres emprender, ¿no? Y específicamente qué quieres hacer. Pero bueno, tú digamos, en tu caso específico, tú llegaste a la conclusión de emprender por el marketing deportivo, porque definitivamente fue tu pasión, ¿no? Y Lo fíjate que llevabas. hay otra cosa muy valiosa y es que Steve Jobs lo describía como para poder realmente encontrar un propósito o algo que te empuje hacia adelante,
sobre todo en este camino del emprendimiento o de cualquier sueño que cada una de las personas que en este momento nos estén viendo tengan, se trata de conectar los puntos hacia atrás. Y ese conectar los puntos hacia atrás significa entender, digamos, tu pasado o cada una de las experiencias por las que sentías curiosidad o las experiencias que de una u otra manera crearon esas huellas imborrables en tu vida, conectarlas de tal forma que de una u otra manera eso va creando la autenticidad para realmente sacar algún producto o algún servicio o expresar ese pasado o esa historia a través de un producto o un servicio que finalmente le está resolviendo el problema a alguna otra persona. Y otra cosa importante, otro de los puntos o de las respuestas que suelo también dar a esa pregunta que habías formulado es: intenta convertir tu más grande frustración en algo que realmente pueda resultarle útil a las personas. Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, el fundador de Nubank, este banco que nació en Brasil, esta persona el fundador cuando llegó allá a Brasil empezó a frustrarse muchísimo con todo el sistema bancario de Brasil. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer o qué puedo ofrecerle a las demás personas para poder resolver esto que tanto me está frustrando? En mi caso particular, encontré que el deporte en mi pasado, en mi historia, pues de una u otra manera causó ciertas huellas particulares que me están empujando todos los días a buscar resolver esos problemas que las otras personas tienen, porque al final emprender se trata de resolver problemas y de realmente de una manera auténtica preocuparte por esa otra persona a la que tú eventualmente piensas puede ser tu cliente, que al final es un ser humano, que está pasando problemas, que tiene dificultades, que tiene retos, que tiene sueños, y esa es la labor del emprendedor, buscar la mejor forma de poder de una u otra manera conectar con esa persona que consideras cliente para poderle resolver sus problemas o ayudarlo o empujarlo a que su vida, su proyecto de vida pueda ser muchísimo mejor. Y la otra respuesta, Juli, es este tema de emprender necesita, creo yo, sí o sí, 4 sistemas. Y ya vamos a entrar un poquito como a hablar acerca de esos sistemas de rendimiento, porque emprendedores, digamos que la población mundial hace parte de más o menos un 9% de las personas en el mundo son emprendedoras. De ese 9%, pues muchísimos de los que ya nos están viendo en este momento sabrán que apenas una de cada 10 ideas emprendedoras funcionan. Entonces, por supuesto, necesitas tener una resiliencia enorme para poder avanzar hacia el objetivo, que es finalmente materializar o intentar resolver ese problema. Entonces, esos 4 sistemas, digamos, se resumen en, o el juego del éxito y de la felicidad se trata de sentir 2 cosas. Primero, progreso infinito. Y 2, gratitud. Gratitud por tu presente, por tu pasado, haya sido bueno o haya sido retador. Y progreso en estos 4 sistemas, que es el sistema biológico y corporal, el sistema mental, el sistema emocional y el sistema espiritual. En el sistema biológico y corporal, digamos que podríamos hablar acerca de muchísimos otros elementos que a veces no son como tan perceptibles por los emprendedores. La forma en la que te alimentas te permite crear de una u otra manera cierto funcionamiento en tu cerebro y en tu cuerpo para poder eventualmente tener la vitalidad y la energía que necesitas para enfrentar lo que es emprender. Porque emprender, como tú lo decías hace un rato, es trabajar 12, 14, 18 horas de domingo a domingo, estar 7/24 con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con tu espíritu casi que conectado, porque te vuelves casi como parte de lo que estás intentando construir o resolver. En el tema del sistema mental, se trata de encontrar esos circuitos o esas rutas neuronales, esas creencias que te están limitando o que te están empujando hacia adelante. Y generalmente nosotros los latinos somos muy dados a tener cierta estructura de pensamiento, ciertas estructuras
de creencias que nos están más limitando que empujando hacia adelante. Nosotros en Latinoamérica tenemos una riqueza enorme, no solamente de recursos como los conocemos naturales, sino también de talento. Hay muchísimo talento en Latinoamérica, pero la estructura mental y la estructura de creencias que fue concebida desde que nosotros iniciamos nuestra propia vida en el vientre de nuestra madre, pues desafortunadamente no ha sido la que mejor apoya ese proceso de empujarnos hacia adelante. Entonces, eso es otra pieza o es otro engranaje que hace parte de ese sistema de rendimiento del emprendedor, del atleta o de una persona que está buscando ganar ese juego del éxito. Como te dije hace un rato, ese juego del éxito se compone también de esas dos piezas: progreso en esos 4 sistemas de rendimiento infinito y gratitud. El tercer sistema... O sea, Andrés, digamos, resumiendo un poco lo que estás diciendo, hablamos de trabajar desde la parte espiritual, la parte emocional, la parte mental y la parte corporal, ¿cierto? Correcto. Entonces, digamos, puedes como detallar cada uno un poco a nivel espiritual, qué deberíamos hacer como emprendedores, cómo deberíamos, cuáles deberían ser como esos hábitos, esas rutinas, ¿no? Porque pues definitivamente, como lo dices, la exigencia es muy grande. ¿Cómo, qué nos puedes compartir de esa parte? Juli, mira, muy valiosa tu pregunta porque generalmente tendemos a construirnos más desde afuera que hacia adentro, en lugar de construirnos desde adentro, desde ese sistema espiritual, pasando por el sistema emocional, el mental y luego el corporal y todo el material. Porque, y es muy valiosa tu pregunta porque yo pienso que desde ahí es de donde deberíamos nosotros comenzar ese proceso de construcción. Nikola Tesla decía que si queremos entender los grandes secretos del universo debemos pensar en términos de frecuencias. Y ese términos de frecuencias pues está directamente conectado con nuestro sistema espiritual. Y ese sistema espiritual, pocas personas nos hablan acerca de que necesitamos inteligencia espiritual. Y ojo, que la inteligencia espiritual no es lo mismo que la religión. Independientemente de la religión o de la creencia que se practique, la inteligencia espiritual trata más de hacer conciencia de nosotros mismos y de encontrar un propósito. Entonces, todo ese juego del talento y de la inteligencia espiritual, pues evidentemente en la medida en la que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entendiendo un poco ese conectar los puntos de nuestro pasado sobre para qué éramos buenos, para qué creemos que vinimos al mundo, para qué estamos, digamos, construyendo lo que estamos construyendo, cuál es el propósito. Y aquí quiero dejarles a todas las personas que nos están viendo un libro súper recomendado que es Inicia con el Porqué. En inglés lo pueden encontrar como el Start with Why, de Simon Sinek. Es un libro que les va a dar muchísimas luces para que ustedes puedan incluso mejorar ese camino del emprendimiento y encontrar ese propósito que está conectado con esa inteligencia espiritual. Entonces, para responder tu pregunta, creo que el primer paso para poder avanzar e incrementar nuestra inteligencia espiritual o incrementar nuestra propia conciencia de sí mismos es encontrar ese propósito. ¿Para qué creemos que estamos acá? ¿Por qué estoy construyendo lo que estamos construyendo? Y fíjate que encontrando ese propósito, cualquier herramienta va a poder tener sentido y digamos casi que se va a poder visualizar o vamos a empezar a encontrar muchísimas luces de cómo realmente podemos expresar ese propósito. Para ponerlo en términos un poco más sencillos, o en el caso mío, mi propósito es ayudar a que las personas puedan incrementar su inteligencia espiritual, emocional y mental para poder elevar la conciencia en el mundo. Y ese propósito se compone de 2 partes. Uno, ¿qué puedo yo aportarle a través de mis pasiones y de mis talentos al mundo? ¿Y qué impacto estoy buscando o qué realmente es lo que me está preocupando a mí en el mundo? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué es lo que me está frustrando y qué problema realmente me está enamorando para llegarlo a resolver?
Y ese es otro detalle, ¿sabes? Porque hay muchos emprendedores que se enamoran tanto de su producto, de su servicio, que olvidan por completo el problema que están intentando resolver. Y la premisa debería ser: enamórate del problema más que de tu producto o de tu servicio. Si te enamoras más del problema que estás intentando resolver, con toda certeza va a aparecer la forma o el método o el producto que realmente llegue a resolver ese problema. Entonces, esa parte del propósito, pues digamos, se compone de dos partes. Uno, ¿qué quiero yo aportarle? ¿Qué puedo yo aportarle a través de lo que me gusta, de lo que, para lo que soy bueno? ¿Y cuál es el impacto que quiero tener? Y eso obviamente solo va a pasar cuando hacemos conciencia de nosotros mismos y cuando tenemos un deseo o conectamos con ese deseo natural nuestro de querer aportarle al mundo. Porque fíjate que también de otra parte, cuando empezamos a construirnos de afuera hacia adentro y estamos concentrados en solamente en el plano material y olvidamos por completo como esa conciencia nuestra o ese interior nuestro o esa inteligencia espiritual nuestra que ya viene instalada desde que nacimos, pues lo que estamos haciendo es andar estresados por dinero, andar estresados por las cosas materiales. Y cuando avanzamos en ese camino, y te lo digo por experiencia propia y se lo comparto aquí a las personas, cuando avanzamos en ese camino, llega un punto en el que el dinero, las cosas materiales no son lo que te están haciendo sentir que realmente estás progresando o que realmente te están haciendo sentir gratitud con el mundo, que son los dos elementos o los dos pilares que yo diría componen ese juego del éxito. Sí, claro, claro, claro. Estaba pensando un poco en todo eso que decías, que es como entender los principios, ¿no? Los principios nuestros, ¿no? La naturaleza en la que vivimos. Que el otro día yo salí en bici a dar una vuelta y yo decía, por qué somos como tan inquietos y somos como tan curiosos? Las personas, ¿no? Los emprendedores nos caracterizamos por eso, ¿no? Somos como, bueno, ¿qué oportunidad encuentro aquí? ¿Qué oportunidad encuentro allí? Y esa es la naturaleza, ¿no? Viene desde que éramos chiquitos, sí, nuestra naturaleza humana, biológica, espiritual, fisiológica, etcétera. Entonces, pues, muy chévere esa parte que comentas. Andrés, y el tema emocional, o sea, el tema emocional, nosotros estamos en una montaña rusa de emociones como emprendedores, ¿no? Estamos un día feliz, al otro día nos frustramos, queremos tirar todo. Bueno, ¿qué nos recomiendas para manejar eso con todo lo que tú has estudiado y has desarrollado? O sea, Mira, eh, nuestra, aquí dice la Magafo, Ricardo Peter, también muy recomendado para explorar nuestra inteligencia espiritual. Bueno, ahí está para los emprendedores Pirret, perdón, todos los emprendedores que quieran tomar nota de estas bibliografías que son muy valiosas. sí, mira, y para complementar un poco el tema de la inteligencia espiritual, está más conectada con la idea de eh, evitar crear daño no solamente a los otros seres humanos, sino también a nuestro entorno, a nuestro planeta. Fíjate, la forma en la que ha evolucionado el capitalismo, pues nos ha llevado hoy a que nosotros como humanidad tengamos que estar en este momento alarmados por intentar resolver el problema del calentamiento global, porque tenemos conflictos políticos, tenemos corrupción, tenemos pobreza, tenemos violencia, y yo creo que el mundo necesita más inteligencia espiritual, no solamente para crear y construir la riqueza, y ojo, porque no estoy en contra del capitalismo, no soy, pues digamos, aquí no me voy a meter con ideas políticas, pero sí estoy a favor de un capitalismo consciente, de construir con una base en la que nosotros podamos realmente hacerlo de una forma sostenible, no solamente con las personas, sino también con el mundo. Y seguramente para muchísimas personas va a sonar utópico, pero es algo que realmente se puede construir. Siempre que tengamos esa conciencia y podamos realmente construir una riqueza basada en una fortaleza de construirnos de adentro hacia afuera. Pasando ya
como un poco de esa inteligencia espiritual al plano ya emocional, fíjate que yo no era una de esas personas más hábiles con las emociones, y yo creo que las estadísticas del mundo también demuestran, y sobre todo ahorita que ha pasado el tema de la pandemia, demuestran que muchísimas personas son carentes de habilidades emocionales. Con todo este tema de encerrarnos al final lo que significó fue, ok, te estamos obligando a casi que tener que conversar contigo mismo. Y ese conversar contigo mismo pues te confronta de una u otra manera a buscar esas preguntas casi que filosóficas de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, cuando emocionalmente estamos empezando a tener esas dificultades, nuestros sistemas emocionales, y es otra cosa que definitivamente debe cambiar, y es el sistema educativo, porque necesitamos sí o sí herramientas o habilidades para poder gestionar cada uno de esas situaciones o circunstancias que nos ponen en desafío con el tema de las emociones. Y fíjate que Gary Hamel, creo que se llamaba el autor, que citó que el 80% del éxito de las personas realmente se define por cuán hábiles son para gestionar sus emociones. Y gestionar sus emociones no significa todo el tiempo me voy a sentir feliz y todo el tiempo me voy a estar así saltando en una pata, pasó un tornado, derrumbó mi casa y me voy a sentir feliz. No se trata de eso, sino que más bien se trata de qué interpretación o cómo interpreto la situación que me está ocurriendo. Si la circunstancia es buena o es mala, o si voy a usar esta misma circunstancia para apalancarme y empujarme hacia adelante. Hay una historia también que el New York Times reveló cuando habían dos hermanos que les llamó muchísimo la atención la historia, porque dos hermanos, uno que había alcanzado una riqueza y un éxito tremendo, y el otro vivía en absoluta pobreza. Entonces se fueron a investigar a estos dos personajes y le preguntaban cuál era la razón de su éxito. Al personaje que había logrado o alcanzado el éxito, y este hombre respondía que había alcanzado el éxito porque su padre los había golpeado, les había dado una infancia muy difícil, había pasado hambre, y él quería transformar su vida. Y entonces se fueron a preguntarle al hombre que vivía en la extrema pobreza o que vivía pues como un vagabundo, y a él le preguntaban por qué la razón de su estado de vida. Y este hombre respondía que porque su padre los había maltratado, porque había pasado hambre. Entonces fíjate que la misma circunstancia, en la medida en la que nosotros somos capaces de interpretarla de una forma diferente y somos capaces de apalancarnos con esa misma circunstancia, nos convertimos en personas que se convierten en arquitectos de la vida, en lugar de simplemente ser unos espectadores de la vida. Entonces quizás una de las respuestas a esa pregunta es: busquemos interpretar siempre las situaciones o las circunstancias complejas de tal forma que podamos apalancarnos con esas circunstancias. Y evidentemente también deberíamos buscar actividades que nos empujen hacia adelante. Uno de los hábitos que suelo tener es que cuando ya siento que voy de bajada emocionalmente hablando, cuando ahí siento que algo está empezando a marchar mal, enseguida estoy buscando algo que se vuelva productivo para mí, que se vuelva productivo para mi sistema corporal, que se vuelva productivo para mi sistema mental, o que se vuelva productivo para mi sistema emocional y espiritual. ¿Como qué actividades? Para el sistema corporal, no sé, nadar, hacer ejercicio, ir al gimnasio, pero inmediatamente buscar actividades que te lleven a sentirte o a encontrar ese punto como de equilibrio y que te vuelvas algo más productivo. En el sistema mental, ponerte a leer o buscar personajes que te estén inspirando, que te busquen de una u otra manera transformar esa situación para que no te quedes ahí estancado, porque digamos que el cerebro es muy perezoso. Entonces, como el cerebro por naturaleza es perezoso, el cerebro va a buscar llevarte a la cama o tirarte a la tristeza, y lo que hay que hacer realmente para poder salir de ese bache es buscar esas actividades productivas. En el caso del sistema espiritual, meditar también es muy importante.
Y quizás muchos emprendedores no tienen esa práctica de meditar, pero es muy importante también que encuentren ese espacio de meditar 5 minutos. Algunos quizás se lleguen a dormir y meditar no simplemente significa sentarse en posición de flor de loto. Hay personas que alcanzan el estado meditativo cuando se ponen a dibujar o cuando se ponen a nadar. Ese estado meditativo es realmente estar en ese estado presente. Estoy en el presente y en este momento estoy enfocado y concentrado en esta actividad que estoy haciendo. Y de una u otra manera encontrar esa actividad que te saque de ese bache. Entonces, a la pregunta que me hacías, pienso que esas dos, obviamente hay muchísimas más respuestas, pero digamos que pensaría que en este momento las que podrían aportarle más valor a cada una de las personas que en este momento nos están viendo son esas dos cosas. Ujú. Ok. Sí, o sea, es súper importante trabajar los cuatro aspectos, ¿no? Entonces, desde lo espiritual, como resumiendo un poco, ¿no? La parte interior, la meditación, la tranquilidad, nuestra origen, ¿no? Lo que somos en esencia. La emoción, me gusta mucho lo que dices de como de, bueno, tengo bajones emocionales, me voy a enfocar en otra cosa, voy a buscar una actividad que me suba emocionalmente. A mí personalmente me funciona mucho salir, caminar. Realmente el ejercicio es como algo sí, me desconecta de ese bajón y dice, bueno, sigamos, ¿no? Entonces, me parece súper poderoso el tema Juli, del ejercicio. mira, para cerrar el tema emocional, el juego emocional también es un tema bioquímico. Y al final nuestro cerebro está liberando muchos elementos químicos que crean estados emocionales. Entonces, en la medida en la que se crea el movimiento en el cuerpo y estás inmediatamente generando ese movimiento, entonces tu cerebro comienza a segregar muchas hormonas que pueden llevarte a un estado emocional muchísimo más adecuado para poder estar más lúcido a la hora de tomar una decisión difícil o encontrar ese momento creativo que te lleve o de iluminación, pues que te lleve a construir esa respuesta que estás buscando. Entonces, el tema del movimiento, biológicamente lo que sucede es que el cerebro, cuando te pones en movimiento, inmediatamente tu cerebro está comenzando a liberar esas endorfinas o esas serotoninas o cada una de esas hormonas que van a propiciar un mejor estado emocional. Claro, claro, claro. Como los niños, ¿no? Los niños se ponen en movimiento, Exactamente. están activos y están con un nivel emocional pues muy alto, ¿no? Andrés, el tema mental, ¿cómo lo resumes y qué nos puede, o sea, qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer como emprendedores para trabajar el tema mental un poco como qué hábitos nos sugieres? Mira, en el tema mental, sin duda alguna, nuestro sistema de creencias, como te dije, mayormente el talento hispano, hay un montón de talento, pero desafortunadamente la gran mayoría de ese talento, el sistema de creencias lo limita. Y en cuanto al tema de los hábitos, lo primero que hay que hacer es siempre estar en una postura de aprendiz. Persona que, y sobre todo hoy que estamos viviendo tantos cambios, necesitamos una flexibilidad para dudar y para preguntarnos constantemente. Otro de los secretos del éxito es en la calidad de tu vida va a estar determinada por la calidad de las preguntas que te formulas. Si te preguntas cosas que te están limitando, como por ejemplo, o fíjate, hagamos un ejercicio muy sencillo. Generalmente existe la creencia de no puedo pagar esto que quiero comprar. A diferencia del pensamiento de ¿qué tal si yo me preguntara cómo lo puedo hacer? ¿O qué tengo que hacer para alcanzar eso? Son dos posturas completamente diferentes y son dos circuitos que estás activando de forma diferente. En la primera respuesta, acabaste el proceso de pensamiento por completo, lo cerraste por completo. En la segunda, en el segundo escenario, estás empujando a que tu cerebro empiece a funcionar para ti, a que tu mente comience a funcionar para ti. Entonces, lo primero es pongamos en duda las creencias que nos están limitando. Oye,
quizás esta creencia que traigo heredada de mi papá respecto del dinero o esta creencia que traigo heredada respecto de la profesión, ¿es la correcta o es la incorrecta? Entonces, cuando comienzas a poner, digamos, como en cierta duda cada cosa o comienzas a preguntarte qué tal si o por qué esto, hay un ejercicio súper interesante, creo que es un método japonés, si no estoy mal, y es preguntarte el por qué 6 veces. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta llegar al sexto. Cuando llegas al sexto, llegas a un nivel de profundidad en el que tu cerebro subconscientemente ya está empezando a operar a favor de encontrar esa respuesta. Entonces, creo que uno de los hábitos también muy importantes para aplicar es justo ese, establecer preguntas casi que de forma permanente y siempre una postura de aprendiz y poner en duda todas las creencias que traemos desde que empezamos a crecer, porque fíjate que las improntas son esas, cuando nosotros nacimos, hasta más o menos los 6 o 7 años se asienta más o menos el 70 o el 90% de nuestros hábitos, no solamente físicos, sino también mentales y emocionales. Entonces, en los primeros años de vida generalmente no se ha dado como ese buen asentamiento de las creencias. Entonces, de ahí en adelante, casi que todos tus hábitos mentales, corporales, emocionales, ya vienen casi que configurados de ahí en adelante. Entonces, lo primero que yo empecé a hacer, porque vuelvo y te digo, yo no era bueno con esto, fue empezar a preguntarme, ¿esto realmente es lo correcto o esto es lo incorrecto? ¿Voy por el camino correcto o voy por el camino incorrecto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí empiezas a encontrar un nivel de profundidad mucho más valioso que te va a llevar a encontrar esas respuestas. Claro, claro, y el tema de las preguntas es clave, ¿no? ¿Cómo hago para subir mis ventas? ¿Cómo hago para cambiar mi estrategia, ¿no? No me está funcionando esto, entonces no me funciona y ya lo descarto, sino cómo lo puedo hacer diferente para, pues para cambiar esos resultados, ¿no? Por ahí dicen que los vendedores son los seres que más deben innovar en su proceso porque un no, bueno, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo cambio la táctica que estoy usando? Y Entonces son me más parece, preguntones, además. Deben ser los más preguntones, además. claro, claro, claro. Entonces, pues muy poderoso eso que nos compartes. Y bueno, ya cerrando, Andrés, el tema corporal. ¿Cómo es el tema corporal? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le recomiendas a los emprendedores que están viendo este live? Mira, cada cosa que tú ingieres está creando un efecto bioquímico en todo tu cuerpo y en tu cerebro. Y generalmente el proceso de alimentación o los hábitos alimenticios no son los mejores para que tu cerebro cree esas sinapsis o que tus neuronas estén creando esas rutas que te permitan a ti ir en busca como de esas respuestas que estás buscando o de crear mejores estrategias, de crear mejores hábitos. Entonces, lo primero y más importante es el tema de la alimentación. Hay macronutrientes que hay solamente una clase de macronutrientes de las cuales se nutre el cerebro. Y esas son las grasas que están ubicadas en los aguacates, en las nueces, en gran parte de los frutos secos, en el cacao incluso, en el coco. Hay una serie de alimentos que van a propiciar que tu cerebro pueda recibir esos macronutrientes y pueda estar mejor aceitado. Además, por supuesto, de hidratado, completamente hidratado, un cerebro bien hidratado va a estar en un mejor funcionamiento sin duda alguna, a diferencia de un cerebro que eventualmente no se está hidratando. Entonces, digamos que respecto a la alimentación serían esas dos cosas. Luego hay otra cosa importante y es que la forma en la que nosotros respiramos lo hacemos de forma subconsciente o inconsciente y a veces no respiramos lo suficientemente bien para poder oxigenar nuestro cerebro y nuestro cerebro solamente va a poder funcionar y nuestro cuerpo además va a poder funcionar mejor cuando aprendemos a respirar. Entonces, qué importante y qué valioso sería para un emprendedor o incluso para alguna persona que esté construyendo algún proyecto de vida aprender a respirar. Y son cosas que a veces son imperceptibles y que no nos enseña el sistema educativo y que no lo aprendemos a menos de que salgamos a buscar las respuestas. Entonces,
¿Cuál es la forma y cuál es el método que yo debo usar para realmente respirar? ¿Cuántas pausas en el día estoy usando para hiperoxigenar mi cerebro y que las partes, digamos, con menos actividad eléctrica del cerebro se enciendan? Y esas actividades eléctricas, digamos que esos recuerdos lejanos solamente se activan cuando comienzas a ser más consciente ese proceso de respiración. Entonces, dos cosas súper importantes para los emprendedores que en este momento nos están viendo, para las personas que quieren mejorar su vitalidad y mejorar su rendimiento y su productividad, la alimentación. Porque el tema de la alimentación a veces lo descuidamos incluso por el ajetreo diario de las horas de trabajo que estamos incansablemente ahí construyendo. Y por supuesto el tema de la respiración y de ahí en adelante incluso el tema de la sexualidad, Juli. El tema de la sexualidad también es algo muy importante. En el caso de los hombres, cuando nosotros estamos eyaculando, estamos expulsando gran parte de la energía con la que incluso se está alimentando nuestro cerebro. Y en el caso de las mujeres, cuando están recibiendo esa energía valiosa del hombre, pues las mujeres encienden energía. Eso es lo que realmente está sucediendo químicamente y fisiológicamente en el cuerpo. Entonces, ¿cuántos hombres desconocen o cuántas mujeres emprendedoras o hombres emprendedores y atletas o personas desconocen el poder de la sexualidad? Pongámonos a leer y a buscar incluso, y ahí está directamente conectado con el tema de hacer más conciencia y de la inteligencia espiritual. Todo al final son 4 engranajes que van como un sistema completamente funcional. Entonces, entender un poco cómo administrar mi energía sexual va a permitir que yo esté más lúcido a la hora de decidir, que esté más rápido a la hora de decidir, que esté más creativo, que esté más profundo a la hora de pensar, que tenga la capacidad de ir a profundidad con una idea. Entonces, claro, eso creo que sería como en el tema corporal, Juli. Claro, genial, genial todo eso que nos compartes porque acá nos decían acá la Magafo, que una de las preguntas es, ¿cómo puedo hacer las dos cosas sin necesidad de elegir una sola, ¿no? Entonces no es que y es algo muy valioso porque uno a veces dice, no, yo solamente trabajo, pero no me cuido, ¿no? Entonces no como adecuadamente, como comida chatarra, no me dedico el tiempo para trabajar lo espiritual. Entonces, en este caso yo diría cómo hacer las 4 cosas, ¿no? Cómo trabajar esas 4 pilares o estas cuatro temas de los que nos has hablado sin dejar ninguno al lado, porque todos son súper importantes. O sea, realmente los emprendedores y todas las personas, empresarios, tenemos que trabajar esto para estar como en ese equilibrio y poder fluir, ¿no? Poder fluir con lo que estamos construyendo, con lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, genial, Andrés, eso que nos compartes. Las personas que están conectadas quisieran hacer de pronto alguna pregunta, Andrés, quisieran comentar algo, estamos acá. Andrés está pues full de energía. No, yo entro en estos temas y a veces me apasiono tanto y me voy por todos los caminos para poderles agregar a todas las personas aquí que nos están viendo y que están pues poniendo su tiempo, que es lo más valioso. Yo lo pongo a disposición para que puedan llevarse cosas súper útiles y que puedan de verdad alcanzar esos sueños que están buscando. Claro, claro. No, y realmente, Andrés, lo que nos has compartido lo recibo y te agradezco mucho pues por unirte esta noche y por, como tú dices, darnos tu tiempo y transmitirnos eso, ¿no? Porque a veces no sabemos, o sea, no sabemos cosas como las que tú dices, ¿no? La alimentación, si como bien, voy a rendir más, si manejo mi respiración, voy a rendir más, si tomo más líquido, voy a rendir más. Entonces, pues bueno, a todos los que nos acompañaron, Andrés, a ti, muchísimas gracias por tu tiempo y emprendedores, empresarios, llévense estos cuatro pilares que nos compartió Andrés y toda esta enseñanza para sus vidas y aplicarlo. Andrés, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
Juli, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias nuevamente a las personas que estuvieron aquí conectadas y dedicando su tiempo. Espero de verdad todo lo que estuvimos compartiendo haya sido de muchísima utilidad. Pueden escribirme ahí a mi cuenta por interno para cualquier duda que tengan, porque esto es un sinfín. O sea, créeme que cada una de los cuatro sistemas de los que estuvimos hablando, aquí apenas estuvimos hablando de la punta del iceberg. Por detrás hay muchísimo trabajo que hay que hacer y seguramente para cada una de las personas que necesitan construir sueños impresionantes van a necesitar mucha vitalidad y mucha energía. Y eso solamente se consigue trabajando esos cuatro sistemas de rendimiento. Entonces, ahí estaré muy abierto a responder cualquier inquietud. Bueno, acá nos dice Drew, gracias por tu tiempo, Andrés, siempre muy valioso escucharlo. La Magafo también, Gracias. gracias. Fajas Bodyflex, gracias. Todo este contenido es para ustedes. Y bueno, estaremos desde Estrategia Digital Creativa. Seguimos con esta temporada de empresarios para ti y tendremos otra invitada arrancando la primera semana de noviembre, una empresaria que nos contará de su experiencia y cómo construyó su tienda virtual de maquillajes y ahora vive 100% de este negocio remoto. Entonces a todos pues les estaremos comunicando por las redes. Andrés, éxitos, Willy, muchas muchísimas gracias, gracias. valoramos mucho tu conocimiento y a todos pues una feliz noche, un feliz fin de semana. Chao, chao. Bueno, chao, chao.